Guerra, saqueos, alcohol y violencia. Es lo que se esperaría de una serie basada en vikingos, especialmente un anime que vive de momentos épicos y secuencias animadas que harían colapsar a cualquiera que esté encargado de realizarlas. Este anime tiene esto, pero a su vez coexiste con uno de los diálogos más dulces que puede escuchar una persona. No tienes enemigos. Esa frase que seguramente has visto en muchos videos o imágenes. Y quiero serte muy honesto. Yo no decidí verlo por esta frase, sino por un video que me apareció de la nada y en la que estaba el personaje principal mirando el horizonte. Cuando leí los comentarios me fui para atrás. No solo le tiraban rosas, sino que compartían su experiencia de forma simple. Este anime me cambió la vida. No volví a ser el mismo después de esto. Este manga no solo desarrolla al protagonista, sino al espectador. Y me pareció ridículo. ¿Cómo un anime puede hacer que las personas digan esto? ¿No estamos hablando del mismo tipo de animación que tiene situaciones subidas de tono, harems y a monitos chinos gritando su habilidad especial a cada rato? Pero bueno, había visto Death Note, Dragon Ball, Sword Art Online y un sinfín de comedias románticas que me hacían sentir solo y culpable de ser tan hormonal. No creo que este me vaya a sorprender tanto. Mi loco, jamás me había equivocado tanto en mi vida. Pasé de querer una relación bonita y empalagosa a buscar el perdón de las personas que herí y de mí mismo por haber sido el causante de ese dolor. ¿Hay guerras en este anime? Sí. ¿Violencia? Hasta sobra. Entonces, ¿qué demonios hace que un capítulo de Vinland Saga me haga querer dedicarle un video completo? Bueno, siéntate y relájate, que estoy a punto de hablarte de un capítulo que fue tan bueno que cambió mi vida y mi forma de ver a la misma. Para entender el capítulo es necesario tener un poco de contexto. Vinland Saga transcurre en el siglo XI, en el norte de Europa y el Atlántico Norte. La historia sigue a Thorfinn Karlsefni, un hombre danés cuya vida ha sido marcada por la violencia de la guerra y la muerte, cuyo único inquebrantable propósito durante tantos años ha sido asesinar al verdugo de su padre, Askeladd, un líder frío, aterradoramente inteligente y que daría todo para proteger a Gales, la tierra que su madre amó. Esto ya nos da indicios de la clásica historia de venganza que se ha presentado miles de veces en los medios. Ejemplos hay muchos: John Wick, Kill Bill, La Gloria, la saga griega de God of War, o Goku cuando fue encerrado 1000 años en la habitación del tiempo. Y aunque al inicio parezca que Vinland Saga también va por ese camino, ciertos sucesos cambian las cosas por completo. Pero no hay que adelantarnos. Thorfinn convivió con Askeladd y su banda de mercenarios, con la promesa de que, al realizar ciertas misiones, se le concedería un duelo por el honor de su padre, Thors, un ex soldado apodado como el Troll de Yom, quien escapó de la guerra y aprendió lo que significaba convertirse en un guerrero de verdad. Debido a varias circunstancias políticas, Thorfinn y Askeladd se ven involucrados entre un príncipe con cara de Barbie y su padre, que de haber existido actualmente sería casado por Lid. Quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar un poquito de Askeladd. A pesar de ser el responsable de la muerte del padre de Thorfinn, el maldito tiene un carisma y proezas que te dejan con la boca abierta. Y ojo, no justifico ni estoy de acuerdo con lo que hizo, pero no puedes negar que ver a un viejito desviando flechas de ballesta con una espada, eliminando a decenas de vikingos, usando a sus propios hombres para cargar un barco y aplicando rage bait a pesar de su edad, no es épico. Peor aún, termina siendo el papá sustituto de Thorfinn durante 11 años. Hay recopilaciones que sustentan lo que digo. Y aunque al principio lo odié por haber acabado con Thors, con el tiempo, su backstory y el tremendo desarrollo que había tenido, comencé a agarrarle un cariño retorcido. Tanto así que quería lo mejor para Gales y para... En el episodio final de la primera temporada, Askeladd había sido acorralado con una decisión difícil: perder al líder que estaba dispuesto a seguir, en quien depositaba su confianza para tener un mundo mejor, o Gales. Al ser un hombre que constantemente vivía entre la espada y la pared, tomó la decisión más ingeniosa: asesinar al rey frente a todos. De ese modo, Canuto tomaría la corona sin sospechas y su pueblo estaría a salvo. Pero el costo de ello fue su propia vida. Como último acto de grandeza, peleó hasta el final contra todos y cada uno de los guardias, no como Askeladd, sino como Lucius Artorius Castus, el legítimo rey de Britania y descendiente del rey Arturo. Nadie fue capaz de hacerle frente.
Thorfinn llegó cuando él estaba por acabar con Floki, el hombre que le encomendó la misión de matar a Thors. A duras penas el joven danés logra pasar entre la multitud. Trata de salvarlo, pero ya era tarde. Canuto, el joven príncipe que Askeladd había protegido hasta el último momento, acertó el golpe de gracia y Askeladd finalmente cayó. Thorfinn intenta levantarlo, pero el anciano sabe que su tiempo ya llegó. Con eso en mente, hace algo que el joven danés jamás esperó. Le ofrece su vida en sacrificio para que obtenga su venganza, porque al final de cuentas, de eso se trató su relación. No de amor, no de cariño, nada. Tu muerte es la respuesta ante su dolor. Ellos son enemigos. ¿No? Thorfinn no lo puede matar. No así. ¿Qué clase de honor le devolvería a su padre venciendo a un guerrero que ya no puede ni pelear? Le exige que se levante para que tengan un último combate. Pero Askeladd se burla de su terquedad y en cambio le hace una pregunta. Cuando muera, ¿qué planeas hacer con tu vida? Él sabe que jamás ha hecho esa pregunta. Siempre ha sido un guerrero. Nunca abandonó el campo de batalla. Atendió todas y cada una de las órdenes de este calvo para tener una oportunidad de pelear con él. Y ahora nunca más volverá a hacerlo. Askeladd pudo dejarlo con esa duda. Tenía la oportunidad de hacer que se rompiera la cabeza. Pero en lugar de abandonarlo por completo, decidió señalarle el camino a este joven que nunca debió de pertenecer al infierno. Vete. No te quedes en un lugar aburrido como este. Ve lejos de aquí, más allá del mundo al que fue Thors, porque esa es tu verdadera lucha. Conviértete en un verdadero guerrero, hijo de Thors. Y con la muerte de su segundo padre, Thorfinn pierde su razón de vivir. Canuto mismo va con él y le dice que no le pedirá que lo perdone. Además, sabe que Thorfinn no querrá servirle. Eso le había quedado claro desde que le conoció y lo llamó princesita. Entonces le dice que es libre y que puede ir a donde quiera. Pero, ¿a dónde exactamente? Su padre Thors estaba muerto. Abandonó a su madre y a su hermana con tal de matar a Askeladd. La única cosa que había aprendido durante todos estos años eran métodos para eliminar eficientemente a las personas. Y ahora no solo le habían arrebatado su venganza, sino también a su mentor. Entonces, ¿qué más le quedaba? En un acto de desesperación pura, Thorfinn arremetió contra Canuto, pero aun cuando lo atacó no estaba esa ira o propósito con la que siempre luchaba, solo esa expresión vacía. Incluso si Thorfinn hubiese logrado eliminarlo, nada habría cambiado, de la misma manera que Thors no habría vuelto si Thorfinn acababa con Askeladd. Canuto lo castiga, no con la muerte, sino privándolo de su libertad, convirtiéndolo en un esclavo. Los guardias sujetan a Thorfinn y lo alejan de Askeladd. Se resiste con todas sus fuerzas a abandonarlo, y en el intento pierde el único recuerdo tangible de su padre, la daga que le había dado para protegerse. Todo aquello por lo que había luchado durante 11 largos años había sido para nada. Y llegamos a la temporada donde una gran parte del fandom dropeó el anime. Aquí no hay tanta guerra, el conflicto tampoco es de gran escala. Askeladd, el personaje más cabrón de la primera temporada, se puso tieso y no hay esferas del dragón o un stand que pueda revivirlo mágicamente. Pero bueno, por lo menos todavía tenemos a Peroque. Cuando Einar conoce a Thorfinn, lo encuentra completamente devastado. Parece estudiante universitario en finales de curso. Es muy reservado, sumiso, callado y a ver, entiendo la parte de la esclavitud, pero estamos hablando de Thorfinn, un guerrero que no servía a nadie, quien derrotó a Thorkel el Alto, quien Canuto trató de corregir y solo terminó siendo humillado por él. Con todas las habilidades que tenía, pudo haber escapado y sobrevivido sin problema, pero jamás lo hizo. Se quedó en la granja de Kittil, soportando el maltrato de los trabajadores, el arduo trabajo, el cansancio, todo. Para su buena suerte, su mundo colisiona cuando Einar entra al juego, y es interesante que sea él. Hay mucho contraste entre ambos. A diferencia de Thorfinn, Einar es inglés, enemigo directo de los daneses, y también víctima de los mismos. Einar está dispuesto a trabajar arduamente para conseguir su libertad. Es una persona que conoce el campo y entiende lo que implica sembrar y labrar la tierra para que dé vida. Ambos se vuelven compañeros, comen juntos, trabajan juntos, conversan y finalmente, como todos buenos amigos, duermen juntos. Dejando un poco de lado las bromas, a mí me parece genial que Einar sea su amigo y al mismo tiempo quien lo cuestione durante su estancia en la granja. Cuando las preguntas complicadas llegan, Einar lo escucha. Cuando Thorfinn no tiene idea de cómo cultivar, él le enseña y lo impulsa. En los momentos en los que su amigo flaquea, este lo apoya sin dudarlo.
Incluso cuando los trabajadores de la granja querían usarlo como sacrificio, Einar se lanza y pelea con ellos con tal de que su amigo huyese. En serio amigos, una de las mejores waifus del anime, pero no la mejor. Aquí todos sabemos que la mejor waifu del anime es... Pero si ponemos que Einar es quien ayuda a Thorfinn por completo, estaríamos equivocados. En la granja aquel danés se hace parte de una red de apoyo mucho más grande, conformada por Arnheid, una esclava con la que conviven diariamente. Snake, un protector de la granja que lo defendió cuando sus compañeros estaban usando a Thorfinn como afilador de espadas, y quien hace entender que naturalmente quiere vivir, haciendo que se cuestione su propósito. Pater, un trabajador que antes era esclavo y que ganó su libertad como ellos lo están intentando, quien está de su parte cuando las cosas se ponen feas. Y finalmente, Sverkel, una reliquia gruñona y con dolores de espalda que le presta un caballo a cambio de favores, pero que terminaría jugando un papel importante en el futuro. Thorfinn mejora gracias a todos ellos, pero las pesadillas continúan. Suceden tan a menudo que el pobre Einar ya ni se inmuta cuando ve a su amigo gritar. No entiende por qué sucede o por qué razón se encuentra escalando un abismo. Solo pasa, y cada vez que despierta termina olvidándolo todo. Pero en una ocasión, su amigo le hace saber que murmuró más fuerte de lo normal, y que esta vez hubieron dos palabras concretas: padre y un nombre: Askeladd. Finalmente estamos a punto de llegar al capítulo, y sí, entiendo, me he extendido demasiado, no se los voy a negar. Pero hablarles del capítulo 9 sin todo lo que hay detrás de ello es como pedir un taco de pastor sin salsa, tortilla, cilantro, sal... Bueno, ustedes entienden, ¿no? Thorfinn y su amigo Einar hacen su usual rutina. Mientras arreglan la casa del gran amo, Thorfinn habla un poco sobre su pasado. ¿Quién fue Askeladd? ¿Qué representaba para él? ¿Por qué lo odiaba? Y finalmente su destino. Einar le dice que, ya que él está muerto, no ganará nada odiándolo. Y ahí Thorfinn le confiesa que ya no lo odia, y ese es exactamente el problema. Ya que el odio se extinguió, no le queda nada más. No hay ambiciones, motivos, nada. Solo hay un hombre vacío. Sverker los ve hablando sobre este tema tan delicado, y como todo buen jefe, los manda a trabajar. Les pide que pesquen, ya que la cuaresma se acerca y no pueden comer carne roja ni nada de eso. Les enseña a lanzar la red para que ellos terminen por él. Entonces, con ambos trabajando arduamente, el sonido del mar y el atardecer frente a ellos, Sverker habla. Aprenderás, poco a poco. Y Thorfinn lo escucha. Cuando algo está vacío, cualquier cosa puede entrar. De hecho, es mejor estar vacío si tu intención es renacer. Thorfinn reflexiona sobre esto y le responde con una pregunta. ¿Tú crees que pueda renacer? Y Sverker contesta. Ponte a trabajar. No te quedes quieto. Unas palabras ambiguas quizá, y para todos aquellos que no quieren trabajar, una petición casi imposible. Pero la obra no solo habla de un oficio o de algo similar, sino cualquier cosa, sea arte, gastronomía, ciencia. Muchas veces no encontramos nuestro propósito en la quietud, sino en el camino por el que andamos. ¿Es difícil avanzar sin un propósito? Pues claro, pero conforme uno va creciendo se va dando cuenta de que, a la larga, duele mucho más ver que sigues en el mismo lugar. Después de esta conversación, Einar nota que su amigo está más pensativo. Le pregunta si es por lo que dijo el anciano, y Thorfinn no lo niega. En lugar de ello, le hace la misma pregunta. ¿Tú crees que pueda cambiar? ¿Qué se necesita para hacerlo? Einar, como su buen amigo, debe saber que él ha cambiado, que nadie podría pensar que aquel hombre alguna vez fue un asesino. Le asegura que las personas podemos cambiar, y que él lo está haciendo para bien. Y entonces, el jodido momento se arruina por completo. Las cosechas que habíamos visto crecer fueron arrancadas de raíz por los trabajadores que los acosaban. Y amigo, esta era temporada de paz, pero exigía violencia contra esos bastardos. Einar se encamina para matarlos, pero Thorfinn le pide que se detenga. Einar le dice que está muy calmado por lo sucedido, que debería de sentirse enojado y con necesidad de vengarse. Pero Thorfinn le dice que si va a matarlos, entonces debería matarlo él primero por lo menos 100 veces más, porque, al igual que los peones, él ha sido un destructor. Joder, ¿cómo es posible que este hombre me haga sentirme mal por sentirme enojado? Ambos le informan a Pater sobre lo sucedido, y este les asegura que tomará cartas en el asunto. Cuando caminan de regreso a su casita de la amistad reforzada, Einar le hace saber a su amigo que Arnheid, la mujer de la que está enamorado, no podrá tener su libertad, pues Ketil, el dueño, le tiene un gran estima. Si te aman, te quitan tu libertad. Si te odian, te torturan. Ser esclavo es una mierda.
Y justamente en el mismo camino por el que andaban, a la misma hora en la que Einar sabe que su güerita no podrá ser libre, aparecen los peones, y en lugar de cerrar el hocico y reír cuando ellos no estén, les dicen: ¿a dónde van con esas caras tan largas? Con los huevos bien puestos, Einar se les pone al frente y los acusa de haber destruido sus cosechas. Y el otro maldito se hace de vista gorda, y no conforme con eso le dice que no debería de sentirse mal. A final de cuentas, era trigo de esclavos, apestoso, sucio e incomestible. Einar activa el fuego amigo y empuja a Thorfinn para golpear al otro. El peón sonríe como si ya tuviera el counter listo, pero jamás esperó que el pequeño esclavo que siempre se mostró sumiso fuese tan rápido. La descarga de dopamina, amigo. Ir al baño después de haberte aguantado 4 horas se siente así de bien. Thorfinn estaba enojadísimo de que insultaran el trabajo de su amigo, y al igual que con la cruda, se le pasa, y al ver al peón, se arrepiente de lo que hizo. A Einar ya le vale madres, solo quiere pelear para demostrar que no son inferiores a ellos. Thorfinn trata de detenerlo, pero un cobarde le revienta una pala en la cabeza que lo deja como contrincante de Mike Tyson. Lucha por mantenerse consciente, pero lo terminan pateando, dejándolo fuera de combate. Lentamente, el abismo con el que siempre sueña comienza a tragarlo hasta dejarlo en las profundidades. Después de tanto contexto, finalmente llegamos a lo que estaban esperando, el episodio que marcó un antes y un después en mi vida. El episodio 9 de la temporada 2 inicia con Thorfinn despertando en Vinland, la tierra a la que soñó ir desde que Leif Erikson habló de ella. Como todo buen personaje traumado, se dice a sí mismo que todo lo que vivió fue una pesadilla, cuando la realidad es que parece persona mexicana promedio después de caminar a las 3 de la mañana. Por otra parte, Einar sigue peleando contra los peones, ambos bandos están cansados, y aunque el inglés sea solo uno, pudo darle pelea a todos y cada uno de ellos. En lugar de continuar, los peones se marchan con la promesa de que serán castigados por lo que hicieron. Einar no se inmuta, él se queda con haber ganado la pelea y punto. Thorfinn sigue con su descansito, pero a lo lejos ve a su padre acercarse. Se levanta y va hacia él para contarle lo que soñó, pero Thor no parece interesado en ello, sino en otra cosa. Huele a sangre. ¿A quiénes mataste? Thorfinn tiene el snap back to reality más duro de su vida. Ante sus ojos está su amigo sin vida a causa de su propia daga, aquella que su padre le dio solamente para protegerse. Thor no lo culpa ni lo juzga por el daño que ha hecho. En cambio, le pide perdón por no haberle enseñado más mientras estuvo con vida. Thorfinn rechaza ese gesto y asume la responsabilidad, diciéndole que la culpa no es suya, sino de él. Aún así, eso no impide que Thor se aleje. Su hijo trata de alcanzarlo, pero unas manos emergen del suelo e impiden que pueda moverse. Después de tanto tiempo, recuerda aquello que nunca debió olvidar, las palabras que su padre le dijo cuando un pequeño Thorfinn ansiaba por ir a la guerra. No tienes enemigos, nadie tiene enemigos, nadie en este mundo merece ser herido. Los muertos salen del suelo y lo rodean a él y a su padre, pero a Thor no lo doblegan, él ya ha aprendido a lidiar con esa carga, pero Thorfinn no. El suelo se abre y cae al abismo. Los que hicieron esta escena sabían exactamente con qué trataban. No hablamos de una caída lenta como siempre se muestra, es rápida, violenta. La desesperación de Thorfinn por aferrarse a algo es tan palpable que cuando ves cómo sus manos se lastiman por la fricción, no puedes evitar apartar la mirada. Y aun cuando alcanza a sostenerse, no hay alivio, solo el miedo de un hombre que sabe que está tan debilitado que en cualquier momento puede caer. El fondo pasa de ser un lugar oscuro y se convierte en un infierno lleno de guerreros que no pueden morir. Escucha una risa que es incapaz de olvidar. Voltea y se encuentra nada más y nada menos que a Askeladd, quien no lo recibe con malos términos, sino como un amigo que hace tanto no veía. Thorfinn no pierde el tiempo y hace la pregunta que todos teníamos en mente: ¿es este lugar el Valhalla? Askeladd primero se burla de su pregunta antes de admitir que obviamente no lo es. ¿Cómo podría serlo? Ese lugar es donde todos los guerreros terminan, y al mismo tiempo, el lugar en el que Thorfinn habitaba. Un lugar donde el único que no era tu enemigo, eras tú. Micho, Askeladd le dice que tiene suerte, pues para bien o para mal, se quedó vacío, y eso le permitió escapar de aquel lugar. La esencia del guerrero se perdió, entonces, ¿ahora qué le queda? Thorfinn desmiente esto, admite que ese guerrero aún habita en él, y nosotros lo vimos cuando golpeó al peón después de que insultaran a su amigo. Le dice que, pese al tiempo, no ha cambiado. Incluso ahora que está en el borde ya no puede sostenerse, no ha madurado, se siente patético y aún pertenece a la guerra.
Askeladd, como el buen papá latinoamericano que es, se burla de su momento de introspección y vulnerabilidad, y le dice que en lugar de ver hacia adentro, debería de poner los ojos hacia abajo. Una montaña de muertos asciende hacia él, y Thorfinn por puro instinto los aparta con patadas. Askeladd se la está pasando a toda madre viendo a su hijo no hijo intentando defenderse, hasta que le dice que, en lugar de apartarlos, debería dejar que se le acerquen para que pueda escuchar sus quejas. Es lo mínimo que puede ofrecerles después de todo lo que les hizo, porque, a final de cuentas, ellos son todos aquellos a los que mató. Después de tanto, Thorfinn no lucha, no les suplica que lo suelten, los deja acercarse, intentando reconocer a quien sea, pero no recuerda a nadie, ni dónde los asesinó, ni quiénes eran. No había razón alguna para que fueran merecedores de su ira. Ellos nunca fueron sus enemigos. Totalmente consciente del daño que cometió, suplica perdón a aquellos a los que hizo daño y llora sin control. Los arqueros comienzan a disparar, pero Thorfinn no se mueve, continúa lamentándose por la gente que asesinó. Con una sonrisa de orgullo, Askeladd se pone de pie y desciende a la guerra para proteger a su hijo. Y no solo lo defiende, lo inspira a subir. Le dice que no hay tiempo para llorar, que lo único que puede hacer para no volver a ese lugar es subir con todos los muertos en su espalda. Thorfinn sabe que hacerlo es casi imposible, pero ya no se lamenta. Se aferra con fuerza con un nuevo propósito: convertirse en un guerrero de verdad. Y por primera vez en la serie, los ojos de Thorfinn brillan como lo hacían los de su padre. Todo este episodio es un efecto dominó en el que cada pieza cada vez se vuelve más grande y más emocionante. El encuentro con Thors, la caída, el Valhalla, la conversación con Askeladd. Amigo, la conversación con Askeladd. Pudieron haber llevado el ascenso de Thorfinn de formas muy distintas, entre ellas la voz de Thor desde la superficie o un diálogo interno tipo monólogo como los de los otros animes. Pero que sea el hombre que juró venganza quien lo cuestione y lo eleve, no con palabras vacías o inventadas, sino con las mismas que usó momentos antes de morir, es de las decisiones más arriesgadas, pero tan bien ejecutadas que te hacen imposible pensar otra forma de llevar esta escena. Es más, hay un pequeño detalle que no puedo dejar pasar por alto. Askeladd siempre fue un personaje tan inteligente que pensaba más allá de la guerra. Cuando Thorfinn lo vuelve a ver, este está sentado en un pilar, observándolos a todos desde arriba. Incluso muerto y en el infierno, sigue siendo igual de cabrón. Y uno puede creer que aquí termina todo, pero eso no es así. Después de sobreponerse al abismo, Thorfinn despierta con las manos levantadas hacia el cielo. Pero esta vez no ha olvidado el sueño. Las palabras de Askeladd resuenan con fuerza. No puede pensar más porque ve a su amigo tirado en el suelo. Va con él y lo despierta. Al ver a Thorfinn, Einar le dice con una sonrisa que han ganado la pelea. Les digo, muchachos, este caballero tiene sus prioridades bien organizadas. Ambos se sostienen y caminan hacia su casita. Están adoloridos, con las dedos hasta el cuello, y con el crimen de haberse defendido de los peones. Einar se preocupa, ya que Thorfinn parece ser el más afectado. Le pregunta si está muy lastimado, pero lo que ve lo deja sin palabras. Es la primera vez que ve a su amigo llorando. Entre lágrimas, Thorfinn confiesa que, en la guerra, asesinó a personas con sus propias manos. Gente que no tenía nada en su contra, personas indistintas a Einar y a su familia. Y hoy, golpea a otra persona, sintiéndose como el mismo guerrero de siempre. Thorfinn se limpia el rostro y hace una promesa. Nunca más volveré a lastimar a nadie. Renaceré y compensaré todo lo que he hecho. Y a lo lejos ve a su padre, caminando hacia la luz. Y cargando con una culpa imposible, Thorfinn decide seguir a su padre. Todo lo que acabamos de ver es jodido cine. La música, los momentos de tensión, la actuación de voz. Es como ver a Remy preparando el ratatouille o a Andrew tocando Caravan mientras se la avienta a Fletcher. Y en este episodio no pueden decir que el manga fue mejor. La función del anime, más que ser una copia y pega del material original, es elevarlo. Y el anime de Vinland lo hace. Hay muchos momentos que no están en el manga y que añaden un peso emocional más fuerte. Thorfinn sosteniendo el cuerpo de Einar, la introducción de Askeladd, el final donde Thorfinn ve a Thors caminando a lo lejos. Todo esto agrega. Y no nos olvidemos de la música, que también juega un papel importante. Pistas como Itself o Fire son emocionales, pero que hayan usado The Oath como el cierre del capítulo 9 es
magistral. No soy músico para analizarla ni mucho menos, pero soy un humano con emociones, y lo que te hace sentir esa canción es demasiado real. La esperanza, la calma y un nuevo inicio que, finalmente, es eso de lo que trata ese capítulo. Sverkel decía que la mejor forma de renacer era estando vacío, pero ¿qué pasa cuando la persona está tan llena de culpa que el peso de la misma la arrastra a un abismo? El ascenso de Thorfinn responde esta pregunta. No subes al soltarla, sino al reconocerla y cargarla con fuerza como aprendió a hacerlo Thors. No podemos corregir nuestro pasado. Las cicatrices que dejamos en las personas no se quitan por más que pidamos perdón, pero sí podemos decidir qué hacer a partir de ahora. Por eso amo tanto este capítulo. Vemos al niño que creció en la guerra renacer con un nuevo entendimiento, con propósito. Y sé que suena exagerado, pero yo confío en el mensaje que nos da este episodio, que el cambio es posible, que somos capaces de redimirnos, que no importa si estamos vacíos o llenos de culpa, siempre hay una oportunidad para renacer siendo alguien mejor. Porque si el hombre con manos manchadas de sangre pudo convertirse en alguien que siembra vida, ¿qué nos hace creer que nosotros no podamos hacer lo mismo?